Listo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por conectarse, Iri y Pame. Entonces, si les parece, vamos a comenzar platicando un poquito sobre la lectura. Me gustó cómo empezó la lectura. Después creo que perdí el enfoque de esto del extraterrestre que me había gustado bastante cómo la había llevado, pero bueno, estaba interesante creo la lectura, ¿no? Iri, no sé si quieres comenzar. Ah, sí, yo lo encendía para estar ahí al pendiente. No, pero bueno, comienzo. Am, Me pareció muy interesante la lectura. Eh, o sea, yo siempre he tenido esa idea, la verdad. O sea, pero es un poco complicado salirte o dejar de pensar en las teorías clásicas y dejar de querer como implementarlas, porque muchas veces así se maneja el mundo o así nos lo hacen creer. O de alguna forma, digamos que o sea, si tú metes que una teoría funciona para eso es porque quieres llevar así las cosas, ¿no? De alguna forma, ¿cómo se le llamaría esto? Como que condicionas el, la forma de llevar las cosas, ¿no? Sí, de hecho, sí. Entonces me pareció muy interesante, no sé, dice que Occidente, ¿no? El norte global, eh, se, se ve como en ese tipo de teorías clásicas, se ve como, digamos, como un ente que es racional, eh, digamos, que lleva como la batuta, ¿no? Es racional. Y el otro, el sur global, no es racional. A este se le necesita controlar, ¿no? Y Ajá. aplicar ciertos mecanismos desde el norte global. Entonces, pues sí, eso es como una eh, de los grandes, como digamos, como principios de esta teoría, no sé, donde se quiere meter esta teoría, en donde se quiere ver que, pues, esto no es todo, o sea, que se necesita ver desde una visión diferente, desde una visión también estructural, desde no solamente los participantes directos en la política exterior de los países, en la política internacional, sino desde las personas que conforman los países y todo esto. Ujú. Y bueno, eh, también menciona la teoría esta del sistema mundo, que yo ya la he aplicado en algún punto y que sí, o sea, que sí mira desde la parte de los países que fueron colonizados desde estos, ¿no? Y no sé, no sé, vienen muchas cosas interesantes. Um, ¿Qué más? No sé qué más agregar. Si se me ocurre otra cosa, les digo. Me parece muy bien, Iri. Claro que sí, muchas gracias. Pame. Pues con respecto a lo que dice Iris, sí creo que la lectura tiene muchas cosas rescatables. A mí también me dio mucha risa el ejemplo que pone al principio el autor sobre el marcianito este. Sí creo que después como que ya no entendí como para qué lo utilizó. Al principio dije, o sea, inclusive dije, ¿qué lenguaje tan más amable, tan más cordial usa el autor? O sea, sí me gustó mucho esa parte, pero de hecho también me remontó a lo que hablábamos bueno, lo que hablaron en la sesión pasada sobre la hegemonía. Creo que esta lectura también sigue teniendo pues matices sobre eso, ¿no? Sobre cómo volvemos al punto, cómo Occidente desde el postcolonialismo, me parece, sí es el término, ha tenido siempre, tanto Occidente, Estados Unidos, esta teoría del eurocentrismo siempre ha prevalecido, ha predominado y cómo son las teorías como que se limitan mucho a este sector de la sociedad. Esto me recuerda mucho a que alguna vez escuché que la historia la escriben los vencedores y así también lo veo, que muchas veces la teoría o las que prevalecen la escriben los vencedores, los países del cual emergieron los pensadores y dijeron, ok, el mundo se está acabando, el mundo está dividido, realismo. Entonces, pues sí, también creo que, como dicen, ¿no? El Polo Sur, incluso todo lo que tiene que ver con Oriente, lo dejan totalmente de lado. Y yo pienso, ¿qué pasaría si nosotros sabemos, solamente como por poner un ejemplo, que los superhéroes están en Estados Unidos, que Estados Unidos siempre salva al mundo, que Estados Unidos o el mundo occidental nos tiene como que
tiene el deber de salvarnos de Oriente, casi casi. A veces así lo percibo. ¿Y qué pasaría si, como decían en la sesión pasada, sería los nuevos superhéroes son los que están en Bollywood o todo ese tipo de, o simplemente en otra cultura donde te vas y todo es diferente y que también tienen sus propias teorías, yo creo que también han atravesado procesos de evolución muy fuerte y que hoy en día, por ejemplo, China, Turquía, Japón, también están tomando, pues digamos que un poder diferente a la forma en la que lo ha hecho Occidente, pero que hoy en día también es una competencia para ellos. Y de hecho, no, bueno, yo creo que a veces pienso que Occidente trató muchas veces de como contrarrestar eso porque sabían que eran un bloque muy fuerte. Entonces, pues me quedo con esa parte. Hay una frase que dice la lectura, dice las mentalidades tienen consecuencias en el mundo global y yo creo que es correcto. Estados Unidos, vuelvo a lo mismo, toda la periferia de Europa, sí considero que desde esta dominación sobre que ellos son los vencedores, son los que tienen el poder, son los que resultaron ganadores durante la Segunda Guerra Mundial, pues son los que tienen como que el control sobre las masas y eso lo podemos extrapolar a muchísimos ámbitos, cultura, economía, política, o sea, es de verdad todo un abanico de cosas, pero creo que desde ahí radica, desde que ellos siempre han pensado que están por encima del mundo. Y tan es así que se ve en las organizaciones, en la ONU, lo que dice la desigualdad de poder en la ONU, que como lo manifiesta el autor, dice que el gobierno, me parece donde lo anoté inclusive, que donde decían, bueno, o sea, que el gobierno, el imperialismo es una forma de gobierno informal que solamente ha beneficiado a algunos. Lo anoté por una parte, no lo tengo creo que ahorita, pero dije, sí, eso es muy cierto, me identifiqué y pues bueno, creo que eso es lo que yo rescato por el momento. Perfecto, Pame. Muchas gracias. Gracias, Siri. A ver, antes de pasar propiamente a comentar un poquito más esta parte, sí quiero hacer una pequeña reseña de lo que hemos visto hasta ahora. O sea, porque de pronto yo sé que puede parecer que estamos viendo cosas nada más porque sí, pero en realidad, si se han fijado, justo tiene toda una lógica. O sea, empezamos viendo la teoría, yo creo, la teoría más clásica de las relaciones internacionales, que fue el realismo político, y de ahí hemos visto cómo las teorías evolucionan, ¿no? De cierta medida, hasta llegar la semana pasada a un tema que yo les decía, Susan Strange propiamente no hace una teoría, sino que replantea ciertos conceptos, replantea ciertos temas, y eso fue muy importante para las relaciones internacionales, ¿no? Pero en sí mismo ella no crea una teoría como tal, sino más bien forma parte de un desarrollo y los replanteamientos que hace terminan siendo muy importantes, o sea, terminan convirtiéndose en sistemas teóricos, ¿no? Pero ella no tenía la intención de teorizar en el momento en el que lo hace. Y eso creo que tiene una valía, no voy a decir si mayor o menor, pero sin duda una valía diferente, ¿no? A lo que generalmente vemos con autores como Morgenthau, que yo les decía, o sea, él desde el inicio dice, yo hoy les voy a presentar una teoría y después nos avienta 1000 páginas de esa teoría, ¿no? O sea, eso es fundamentalmente lo que hace, eso es algo tradicional, o es algo como que tenemos como muy en la mente, y Susan Strange lo hace distinto y por eso me llamó mucho la atención también esta parte, ¿no? Y entonces justo llegamos de un concepto que veíamos de hegemonía a lo que estamos platicando hoy, que bien nos decía Pame, del imperialismo. Y entonces podemos ver porque de pronto pareciera, y nos lo comentaba muy bien Pame, también nos lo decía Iri, o sea, de esta noción de Occidente o del norte global, ¿no? Que, que ustedes seguramente han visto estos memes, ¿no? Que dicen, eh, el mundo según los Estados Unidos, o el mundo según la ONU y demás. Y pues solamente es Estados Unidos, a veces Canadá, Europa, pero bueno, Europa occidental, ¿no? Todo este bloque de lo que fuera el bloque capitalista en su momento en la Guerra Fría, y Australia. Y el resto del mundo, pues parece agua, ¿no? O sea, como si no existiera, como si fuera una consecuencia natural de esto, o estuviera supeditado a este famoso norte global, que por eso después se le llamó el norte.
¿no? Cuando dejó de existir esta noción de primer mundo, que el segundo mundo desapareció, ¿no? Literalmente desapareció con la caída de la URSS, fue que se empezó a hablar del norte y del sur global, ¿no? Por allá tenemos canciones de Arjona al respecto. Entonces, bueno, al final, aquí el tema importante es que existe esta noción, pero el mundo es concebido solamente por ellos y para ellos. O sea, bien nos decía Pam, si volteamos a ver, pues todos los superhéroes pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Habrá uno que otro británico, tal vez. O de pronto van a Europa a vacacionar y ahí pasan cosas, ¿no? Como en Spider-Man, creo. Pero en realidad no hay nada más allá. O sea, se cierran a esta visión del mundo. E incluso, por cierto, aquí atrás de mí, en mi fondo está Wakanda. Por cierto, esta película de Black Panther es un asunto súper colonialista, ¿no? O sea, se supone, y en cierta medida querían hacer como una reivindicación de las culturas africanas, pero terminan pintándolos como esta parte como de, ay, sí, de colorcitos y muy bonito, y la cultura, y ay, qué padre, ¿no? O sea, pero es más bien como una visión muy colonial, ¿no? Son como algo curioso a ver, como un fenómeno a estudiar, como algo externo, digamos, ¿no? O sea, no se les asume como parte de lo propio. Y esta es una visión muy colonial. Y justo lo que hace la sociología histórica es que nos presenta una visión distinta del mundo, en el cual la pregunta no es, ¿quién es el actor hegemónico, como nos decía Susan Strange, o como dicen otras teorías? Sino, de entrada nos dice, ¿puede haber más de un actor hegemónico? O sea, estamos hablando de actores hegemónicos. Y el tema es, ¿por qué se impulsaron de esa manera y qué implicaciones tiene esta hegemonía? ¿No? Y nos habla de ciertos aspectos y nos dice un tema que es bien importante. Estas teorías nacen desde lo que sería el sur global, ¿no? Esta parte no racional, como nos decía Iri, porque es un cuestionamiento justo al poder establecido en la que nosotros llamamos la sociedad internacional. Es un cuestionamiento a por qué esos países o esos actores son los, para ocupar el lenguaje de la sesión anterior, son los hegemónicos, y ya diríamos desde términos de la sociología histórica, pues son los coloniales, ¿no? Aquí había un tema que me parece importante en el que hacía una división entre el imperialismo formal o el imperialismo clásico, ¿no? Que nos podemos ir hacia el momento del gran boom del imperialismo, que es cuando Europa se divide a África, se divide buena parte de Asia, ¿no? Sobre todo Medio Oriente y demás. Ese es el imperialismo formal, el colonialismo. Y después viene esta nueva etapa del neocolonialismo, donde habla de un gobierno imperial, donde existe un control político o una influencia, digamos, ¿no? O sea, no, como ya le hemos platicado en alguna sesión, no significa que los estados dependan de una metrópoli, estén completamente subyugados a un poder imperial, sino más bien es una especie de control político que se ejerce y que lo podemos ver. Y que además, retomando un poquito lo que nos dice Susan Strange, en el mundo actual hiperglobalizado, ya no pasa solamente por temas políticos, sino por temas económicos. De tal forma que podríamos hablar de estos bloques, no solo en lo político, sino en lo económico, teniendo como actores principales por un lado a China, por el otro lado Estados Unidos, literalmente en los dos polos del mundo, por lo menos del mapita que siempre nos pusieron en la escuela, que como ya habíamos dicho alguna vez, tiene una visión completamente eurocéntrica, que es algo que nos rescataba bueno, no me acuerdo si fue Pame Oiri, pero que lo decían ahorita, ¿no? Del eurocentrismo nuevamente. Y esos dos bloques se conforman como las grandes potencias imperiales del siglo XXI en cierta medida. Ya no es una dominación real. O sea, no quiere decir que van a ejercer ellos el poder como metrópolis y el resto de los estados van a ser sus colonias, como ocurría en el colonialismo clásico, como ocurrió en América Latina respecto a España, por ejemplo, ¿no? Un tema que ha sido muy polémico en los últimos días aquí en México, sino que más bien es esta visión distinta del mundo en el que el colonialismo es a través de este gobierno imperial, de este control político al que yo sumaría el control económico.
Entonces, a mí también me pareció muy interesante por toda esta lectura. Y como decía Pame, a mí el ejemplo del extraterrestre al inicio me parecía muy padre. Creo que nada más fue el gancho para atraernos y que sigamos leyendo, porque ya después no lo volví a mencionar. O sea, pero como idea está muy interesante, o sea, ¿cómo explicamos el mundo? Y generalmente cuando la respuesta que vamos a tener es que lo explicamos desde una visión eurocentrista o gringa, que dicho sea de paso, la visión del mundo gringa es muy eurocentrista también. O sea, entonces, digamos, es un poco lo mismo, va de la mano. Y todos los autores y la autora que hemos revisado hasta este momento como teóricos, todos son o gringos o británicos, por ejemplo, ¿no? Además, o sea, tampoco salimos de ahí. Y como bien comentábamos la semana pasada, lo que hacía referencia a Pam, hay otros focos que es algo a partir de lo que nos decía Ricardo, como por ejemplo hay industrias culturales en otros países, ¿no? Hablábamos de Bollywood, yo les hablaba de Nollywood, esta industria desde Nigeria, que también es una industria del cine muy importante y que es interesantísimo como estudio de caso. ¿Y cómo surge todo esto? Y entonces aquí la pregunta es, la sociología histórica, la sociología, perdón, en general, es una disciplina de las ciencias sociales que lo que se dedica es a hacer preguntas. O sea, por eso de pronto muchos lo tachan como que son bien ociosos, como que no sirven para nada, los sociólogos, ¿no? Y que me perdonen los sociólogos, yo no creo eso, por supuesto, pero ese es como el estigma que hay mucho respecto a la sociología. Pero es justo por esto, porque ellos se dedican a hacerse las preguntas es como una parte, es como la parte de la filosofía de la ciencia social, ¿no? O más apegada a la filosofía, de por qué el mundo funciona de la forma en la que funciona. Y generalmente muchas de las explicaciones pasan por temas de poder. Y entonces en este caso, cuando hablamos de y ocupa el término que me dio mucha risa, porque cuando lo vi así, me sonó a que lo pudo haber dicho claramente el presidente de México, el imperialismo neoliberal, ¿no? Mencionaba en la lectura el imperialismo neoliberal. Y hablaba de un imperio descentralizado. O sea, porque el imperio, como bien nos decía Pame, no es solamente un territorio, no es solamente un estado. El imperio es una serie de ideas, es como un sistema mundo, ¿no? Y eso es un fenómeno bien interesante, porque no estamos hablando de un imperialismo tradicional en el que un país tiene un dominio sobre los otros, que ese dominio generalmente es político, militar, incluso geográfico. O sea, el imperialismo tradicional, digamos, era este imperialismo en el que los países dominaban al otro, en el que un reino chiquitito como Bélgica podía tener en su control el país más grande de África, como era el Congo, o el territorio más grande de África, porque todavía no podemos hablar de países en ese momento. Pero este nuevo imperialismo, o este imperialismo neoliberal, para ocupar los términos del autor, es este imperio descentralizado que se basa mucho más en las ideas y que genera una desigualdad institucionalizada. ¿Mm? Y si ustedes se fijan, los grandes fenómenos de lo que no es el norte global, que a veces también aquí en México se le conoce mucho como el primer mundo, de pronto parecieran como casos bien aislados que no pueden ser explicados desde ninguna perspectiva. No sé si ustedes recuerden, hace algunos años ya, ahorita ya ni suena, a lo mejor ni es un concepto que conocen, pero bueno, estaba el tema de los famosos BRICS, que era este bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que eran como los polos de desarrollo. Y había otro en el que estaba México, pero pues ya ese ni pegó, ni siquiera jaló en aspectos comerciales, ¿no? Pero estos fenómenos no pueden ser explicados desde las teorías que hemos visto, porque ¿qué te explica que países subdesarrollados, y estoy entrecomillando, o países de este sur global, no racionales, como nos decía Iri bien en esta definición que se hace, pues de pronto dan un bloque, ¿no? O sea, es como de para qué se juntan los países chiquitos, los países pobres, los países menos desarrollados, para ocupar otra terminología muy del siglo XXI. No podemos explicar esto desde las teorías actuales, tenemos que ir a las teorías sistémicas, tenemos que ir a otro tipo de teoría, porque estas regiones del mundo y estos procesos son claramente ignorados por las teorías hegemónicas en RI.
las que ya hemos revisado, algunas de ellas. Y entonces, lo que hace la sociología histórica y lo que nos dice el autor es que nos presenta la oportunidad de ver al mundo desde una visión distinta, desde una óptica diferente, en la cual también los países menos desarrollados van a tener un papel importante dentro de este imperio descentralizado. O sea, no nada más van a ser piezas de un juego, sino que van a tener un papel ahí importante. Ahorita vamos a entrar a este tema. Entonces, a mí me pareció bien interesante porque nos habla de una transnacionalización, que es un poco lo que decíamos. O sea, digamos, si hablamos de imperios, estaríamos hablando de imperios de las ideas o imperios ideológicos, más que imperios formales. Y que esto funciona a manera de centros coloniales y sus colonias. Y también nos habla de un fenómeno centro-periferia, ¿no? Donde el centro pues, van a ser los países dominantes en este modelo ideológico, económico o del tipo que lo queramos desagregar. Y también nos dice, y esto me puso a pensar mucho y nada más se lo dejo aquí como idea, como reflexión, porque a mí me puso a reflexionar mucho. Nos hablaba sobre la difusión global de ideas. Por ejemplo, el tema de derechos humanos. Y es que la realidad es que los derechos humanos son una visión profundamente occidental del mundo, si lo pensamos. Ojo, eso no significa que sea necesaria ni intrínsecamente bueno ni malo, ¿no? O sea, ese es un punto que hay que separar las cosas. Pero cuando lo pensamos, realmente tenemos una visión o unos códigos sumamente occidentales para medir el mundo. Y de pronto pareciera que todo aquello que no se ajuste a esta cajita occidental, pues está fuera de la norma y entonces es malo o es negativo o ya le ponemos adjetivos de otra naturaleza, ¿no? Entonces es interesante porque esta teoría lo que nos presenta justo es un replanteamiento de lo que ya hemos visto y decir, a ver, vamos a hablar, pero desde los países que no son contemplados como los principales, desde los países en desarrollo, desde el sur global, como se quiera catalogar, ¿no? Y desde ahí se revisa qué está pasando con el mundo. Y lo que podemos concluir, o lo que concluyen estos autores, pues es que hay un imperialismo, hay esta dominación, que ya no es de manera tradicional como ocurría siglos antes, pero sí sigue siendo este imperialismo un poco ideológico, ¿no? Como lo decíamos. Y ojo, para que exista este imperialismo, no necesariamente tiene que haber un poder hegemónico, pueden existir varios. Y ejemplos históricos hay muchos. Justo el tema de la repartición de África me parece que va por ahí. No había, si bien había un imperio que por su extensión y demás sobresalía al resto, que era el Reino Unido, pues los otros imperios tenían sus colonias y eran felices, ¿no? Se les aseguro que Bélgica no se quejaba de tener ese territorio gigantesco del Congo. La propia España no se quejaba de tener allá Marruecos, ¿no? Los franceses a Túnez y demás, o sea, realmente estaban muy cómodos con esta repartición del mundo, coexistiendo diferentes imperios. Entonces, este es otro punto distinto. O sea, no, tal vez no está tan en juego la hegemonía. Simplemente pues, hay dos o tres o cuatro o los actores que sean preponderantes, lo cual significa que hay diferentes imperios en el mundo, ¿no? O sea, es un poco una visión distinta, no pensar tanto en blanco y en negro o pensar en tiene que haber un poder hegemónico en el mundo, no necesariamente. Y todo esto es una visión que nos resignifica esta teoría de la sociología histórica, ¿vale? Entonces a mí también me gustó mucho la lectura por este lado. Rescato mucho esta parte porque nos hablaba Pame también del tema de dominación, ¿no? Sí, una dominación, pero una dominación distinta. Que si se fijan, y esto es a lo que iba también con lo que les decía al inicio, ya podemos ver que las teorías están ligadas unas a otras. Y no sé a ustedes, digo, a lo mejor es por impresión mía, pero en general creo que ya en este momento es mucho más fácil asimilar una teoría que cuando empezamos, que cuando estábamos viendo el realismo político, o cuando vimos el repaso de las teorías que era como de, esto es demasiado, está muy extraño, algunas están rarísimas, no les entiendo, etcétera, ¿no? Pero no sé si les pasa, pero creo que de esta manera ya cada vez nos es más fácil entender porque se vinculan entre sí las teorías, ¿no?
O sea, estos conceptos de dominación, de un cierto control, tal vez con otra nomenclatura, pero los hemos visto cuando hablamos de interdependencia compleja, incluso cuando hablamos del realismo clásico, cuando hablamos del smart power y de hegemonía, pues ya ni decirlo, ¿no? Que obviamente están muy de la mano. Entonces creo que esto nos ayuda a cada vez tener un mejor entendimiento. Y aquí el punto importante y lo que ustedes deben de hacer es que en el momento en el que escojan su teoría, porque ya vamos a terminar el repaso, que por supuesto no vamos a repasar todas las teorías que existen, sino más bien las que ustedes plantearon como posibilidades para sus trabajos, ¿no? En ese momento, pues ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con esta teoría, es la que yo voy a ocupar, obviamente justificando por qué, y ya meternos de lleno a esto. Como bien decía Iri, la teoría a veces nos condiciona nuestro tema, y esto es algo que tenemos que evitar que pase mucho, ¿ok? Nosotros tenemos que guiar nuestro tema con ayuda de la teoría, pero la teoría no nos puede condicionar nuestro tema, porque si esto pasa, vamos a estar en problemas. Vamos a terminar de alguna u otra manera replicando la teoría. Y tampoco se trata de eso. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver más o menos en unas 2 semanas, porque la semana siguiente vamos a ver un nuevo enfoque. O sea, yo les decía, la semana pasada revisamos cómo un texto chiquito, se puede convertir en un marco teórico o en nuestro marco de referencia, como les decía el tema de Susan Stretch. O sea, ¿cómo necesitamos un librote gigantesco como el de Morgenthau? No necesitamos a alguien que nos diga en la primera página, esto es una teoría y voy a desarrollar mi teoría y nos aviente 1000 páginas de rollo, sino que puede ser a partir de esto, de un ensayo mucho más corto. Uh-huh. Hoy estamos viendo cómo una teoría se puede plantear desde otra perspectiva, ¿sale? Desde más allá de lo tradicional. Y la siguiente semana vamos a ver cómo podemos utilizar una disciplina o un enfoque disciplinario como marco teórico también. Y lo vamos a hacer con la nueva geopolítica, ¿vale? Que justo es de interés para PAM. Vamos a ver cómo podemos utilizar que en realidad es una disciplina. Yo les decía, a mí la nueva geopolítica pues, me parece más una disciplina o un enfoque para ver a cualquier tema que una teoría como tal. Pero sí se puede usar como teoría, por supuesto que se puede. Vamos a ver cómo, ¿ok? Y de esto se trata un poco, de que veamos tener diferentes enfoques para retroalimentarnos. Entonces, a menos de que ustedes me indiquen lo contrario, que ustedes me digan, me gustaría que revisáramos también esta teoría, alguna otra, a menos de que ocurra esto, en 2 semanas estaríamos haciendo ya una revisión formal un poquito, como la hicimos para que ustedes me dijeran cuál es la teoría o cuál es el enfoque por el que ustedes se iban más o menos, si quería ser estatocéntrico, si me gustaría sistémico, si me gustaría no sé qué, que ya con una mayor claridad digan, pues mira, yo me voy decantando por esta teoría, creo que es por aquí, y que tengan sus justificaciones. Como yo les decía, lo importante de estas sesiones es que sepamos no solamente cómo funciona la teoría que vamos a utilizar, sino que tengamos la justificación de por qué esa y no otra. ¿No? Porque no va a faltar el asesor, el sínodo que les diga, oye, ¿y por qué no usaste la teoría de fulanito? Oye, ¿y por qué no usaste esta otra teoría? Y les digo, lo que ustedes necesitan es tener los elementos suficientes para contestar esa pregunta, que puede parecer simple. Y que yo les dije, la respuesta más fácil, la que a todos nos da ganas de dar, es ¿qué te importa? Pero tristemente no podemos darlo. ¿No? Mucho menos si es, por ejemplo, la presidenta de su jurado de tesis. No se puede. Créame que hubiera dado ganas de decirle eso a la señora, pero bueno, pero no se puede. Entonces, al final, este es un poco lo que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si quieran comentar algo más respecto a la lectura, respecto a lo que estamos diciendo. ¿No? Bueno, hay un comentario más Uh-huh. y es que dice que debe haber teorías más inclusivas o teorías innovadoras. Me parece que el autor habla también de eso, Uh-huh. que debemos, porque también estamos en un mundo que está evolucionando constantemente, a pesar de que él se remonta mucho al imperialismo y al poscolonialismo. Dice que también o sea, debemos como esto, ¿no? Abrir nuestras ideas a innovar
y no solamente, como en términos más comunes, no casarnos nada más con una misma idea, con una misma teoría, y por eso creo que para él es importante como esto, la sociología histórica, que nos hace preguntarnos todo constantemente. Gracias, Pam. Sí, justo ese punto es bien importante, o sea, y también hay que entender, y nos lo dice, no lo dice de manera directa el autor, pero con todo su... lo que está interesante, perdón, antes de pasar esto, es que, decía Pame, estaba muy amena la lectura, y es porque fue es una conferencia, es la transcripción de una conferencia, ¿no?, que dictó el señor este. Por eso tiene este lenguaje. Digo, que la verdad, con los términos que de pronto se avienta, escucharlo, pues yo me perdería a los 5 minutos, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Sí. Sí, justo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, escucharlo también había sido como medio... Por eso, justo este tipo de conferencias magistrales casi siempre se transcriben, porque uno no tiene chance de agarrar en la onda todo lo que dicen, ¿no? O sea, imagínense escuchar eso en vivo, pues sí. La verdad es que a mí no se me hizo tan amena, o sea, sí al final entendí como parte del Ujú. mensaje, pero sí la tuve que releer. De hecho, yo dije, no, pues son 23 páginas. Yo pensé que iba a estar como más, este, como más fácil de comprender, pero de por sí las lecturas teóricas son a veces no son tan digeribles. Sí, de repente habían párrafos que tuve que releer hasta 3 veces porque no entendía. Y ya después dije, ok, creo que está queriendo dar a entender esto. Y dije, ok, ya, todo va teniendo sentido. Muy bien, también eres. Sí, y justo, o sea, eh, tiene que ver con esta parte de que al ser un medio distinto, porque finalmente está hecho este discurso para decirse, no para leerse, en sentido estricto, pues por eso es que puede parecer de pronto complicado, ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me pareció fue que también tenía la letra un poquito grande, entonces creo que se leía más o menos rápido, aunque sí, había momentos en que había que detenerse mucho. Y bueno, algo que pasa mucho, que no sé si a ustedes les pase, a mí me estresa que de pronto mencionen miles de autores nada más porque sí, porque pues yo no sé ni quiénes son, ni por qué me lo está diciendo, y es como si me dijeras, o sea, me daría lo mismo si me dieran nombres en árabe, si me dieran nombres en arameo, porque de todas formas no entiendo, o sea, no sé quiénes son. Y de pronto es como pues parece que todos deberíamos de tener un conocimiento demasiado amplio, ¿no? Pero bueno, el único nombre que sí me sonó fue el de Susan Strange, justo que la menciona, ¿no? Y eso es interesante también porque vean cómo todo está ligado de alguna u otra forma. Y también menciona a Morgenthau en algún momento, solo una vez, como para decir que no caigamos en eso, ¿no? O sea, en esas teorías clásicas, pero lo menciona. Sí, Pam. No, nada, de hecho cuando vi que decía Susan Strange, me acordé de ti y dije, yo creo que esta parte de ser su favorita de Jesús, porque habías comentado que eras fan de ella. Sí, me hice fan porque la verdad, como se los dije, no la conocía, pero me pareció interesantísimo sus planteamientos, ¿no? Sobre todo porque, como lo dijo Anto en algún momento, fue una adelantada a su época. O sea, ya viéndolo 40 años después, pues uno puede decir, ay, pues es que escribe cosas bien obvias. O sea, a lo mejor te parecen obvias ahorita, pero la señora les escribió hace 40 años, ¿no? O sea, mientras todo el mundo estaba pensando otros rollos y justo desde ahí empezaba algo que comentó Iri hace ratito antes de entrar a la sesión, y todo el mundo ya estaba pensando en que la Tercera Guerra Mundial y miles de cosas raras. Pues no, o sea, ella va hacia otros temas, ¿no? Entonces por eso me pareció interesantísimo, pero sí, justo la menciona para que vean cómo todo está ligado. Y, y justo es esto, o sea, no lo dice el autor de manera formal, pero lo da a entender un poco, que es necesario como renovar las teorías. ¿Mm? O sea, no nos podemos quedar con teorías de hace 50, 60, 70 años, como el realismo político. Porque si queremos aplicar teorías de hace 70 años a la realidad actual, ya lo dijimos, nos vamos a quedar muy cortitos. No nos va a alcanzar. O sea, a Morgenthau le hubieras dicho actores no estatales, organizaciones supranacionales y se vuelve loco el cuate, ¿no? O sea, no sabría qué decirte, no sabría dónde encaja eso en su modelo de sistema mundo. Entonces, lo interesante es que tenemos que no reinventarlas, pero sí renovarlas, ¿no? Y esto es justo lo que hace el autor respecto a la sociología histórica. Nos dice, la gran ventaja de esta teoría es que la sociología simplemente se hace muchas preguntas y voltea a la historia para contestar. Y entonces, si volteamos a la historia,
dicen los autores de la sociología histórica, pues vamos a encontrar que la humanidad es la historia del imperialismo, de alguna u otra manera. Siempre va a haber uno o dos poderes imperiales, no importa cuántos, pero siempre van a existir estos países que van a ejercer un dominio sobre los otros. Cambia la forma de dominación, pero el esquema, digamos, sería el mismo. Y hay autores que nos llevan desde el Imperio Romano y hay una serie de cuestiones, ¿no? Y siempre en cada momento va a haber imperios que van a sobresalir, otros que no tanto, pero al final de cuentas, la gran ventaja o la gran diferencia que hay respecto a los imperios es en dónde ejercen su control. O sea, el Reino Unido no fue el imperio más grande del mundo, nada más porque son una isla en Europa. Lo fue por la cantidad de dominios que llegó a controlar. El Reino de España no fue la gran potencia que fue en su momento, nada más porque sí, sino fue porque controlaba lo que actualmente conocemos como América Latina, ¿no? O sea, un territorio gigantesco para un país tan chiquito. Entonces, lo que hace la sociología histórica es voltear a esta historia y decirnos, la historia de la humanidad es la historia de los imperios. Y si lo vemos desde esta perspectiva, vamos a entender que siempre va a haber imperios. Van a cambiar en sus formas, van a cambiar en sus modos, van a cambiar los actores, por supuesto, pero los imperios siempre van a existir y siempre van a ser como la norma. Y si queremos asimilarlo al día de hoy, pues podríamos decir, bueno, Estados Unidos, China, podríamos resignificarlo de esa manera. Si nos vamos a la Guerra Fría, pues evidentemente encontraríamos, por un lado, a Estados Unidos como el gran líder de este bloque capitalista, por el lado de la URSS como el gran líder del bloque socialista. Y la realidad es que también, si lo pensamos desde esta perspectiva por un momento, o sea, yo lo que he hecho, si se fijan, es de pronto como parecer el apoyador de todas las teorías, y es porque estoy jugando de ese lado, ¿no? O sea, cada teoría evidentemente va a tener puntos muy válidos. Y si lo vemos de esta perspectiva, al igual que el colonialismo tradicional, este neocolonialismo o este colonialismo diferente, también ha dejado muchos problemas. O sea, los problemas tribales que siguen ocurriendo en África, con temas tan dramáticos como lo que llegó a pasar en Ruanda en los 90, fue consecuencia del imperialismo. Y la película de Hotel Ruanda nos lo deja claro. Y, por ejemplo, problemas que vemos actualmente en los Balcanes y demás, sigue siendo consecuencia de lo que hizo la URSS, que se desintegró y dejó un cochinero por todos lados. Justo veía en la semana, relacionado con un tema de fútbol, que hay una región de Moldavia que, que quiere ser independiente del resto del país, de Moldavia, y que se sigue asumiendo como soviético. O sea, en el 2021 una región del mundo se sigue asumiendo soviética y quiere independizarse de Moldavia, entonces hay un rollo ahí administrativo y político y demás. Y todas estas cosas son consecuencia de lo que hizo o no hizo la URSS en su momento, y ellos se desintegraron, pues que les vaya bien a todos los demás, y los Balcanes, ¿no? O sea, todos ese tipo de cosas. Entonces, digo, jugando un poquito al abogado de cada teoría, en este caso la sociología histórica, sí podemos encontrar estos paralelismos entre el colonialismo tradicional a este neocolonialismo, dejando desastres por todos lados. Digo, para no ir muy lejos y nada más mencionándolo sin entrar a detalle, porque al ser un tema tan reciente también es difícil a veces verlo y analizarlo, pero el tema de Afganistán. O sea, Afganistán era un desastre desde que la URSS lo invadió, se tuvieron que ir de ahí con la cola entre las patas, los soviéticos, porque Estados Unidos apoyó al talibán en buena medida, y 40 años después vuelve a ser un desastre. O sea, entonces este tipo de cuestiones son justo las consecuencias del colonialismo, del imperialismo, que se puede ver de manera distinta, pero que entonces les digo, jugando al abogado de esta teoría, podríamos asumir que sí, que la historia de la humanidad es la historia de los imperios, y ejemplos hay muchos. Entonces vamos a seguir con esta línea para seguir entendiendo esta teoría. No sé si hasta aquí tienen algún comentario
¿Algo más que decir? Yo. Sí, Sí, en la última parte de la lectura menciona esto eh, que ya se comentaba, de que de dónde, o sea, desde hasta qué punto, digamos, la concepción de los derechos humanos o la autodeterminación de las naciones fue traída desde Occidente o si se desarrolló gracias o debido a eh, ¿cómo se le llama? A la misma inconformidad de los países que fueron colonizados o que estaban en contra de Occidente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si surgieron desde este punto o desde los que se dicen ser racionales y que imponen las organizaciones internacionales y demás. Y esto también me lleva al punto de que, por ejemplo, lo del opio, de las guerras del opio, ¿por qué desde el inicio, ¿no? ¿Por qué se generaron las primeras guerras del opio en China? Pues tenía que ver con algo de la balanza comercial y el déficit comercial de Reino Unido en aquel tiempo. Y, o sea, y ellos mismos, en alianza con Estados Unidos en esa época y otros países, Francia, eh, fomentaron las exportaciones de opio a China desde India, que era como India británica, y otros lugares, Irán también, fomentaron esto, o sea, las exportaciones de opio para quitar esa balanza, para quitar el déficit comercial que tenían con China, porque China casi no consumía de ellos. Y ellos sí consumían mucho de China, la parte del té y demás. Entonces, ellos mismos fomentaron eso y de hecho en ese tiempo lo volvieron legal. Cuando ya no les convino y quisieron cambiar su jugada, pues ahora sí ellos son como los moralistas, ¿no? O sea, ya prohíben el opio y es malo para la salud y demás, pero pues les sirve para ciertos intereses y cuando quieren pues ya no aplican sus ideas, ¿no? Moralistas. exacto. Entonces, bueno, pues, ese era el punto. Ay, no. Porque bueno, China después quiso prohibir esto porque veía que pues estaban ahí todos, pues estaban drogando demasiado, ya estaban adictos. eh, entonces, pues sí lo quiso prohibir o sea, digamos que la idea de prohibición o esa idea de que pues consumir mucho opio pues no es bueno para la salud, no viene de países de Occidente. O sea, en realidad esa idea siempre ha estado, pero pues ahí lo aplican cuando es conveniente. Exacto, exacto. Muchas gracias, Iris. Sí, ese tema es bien interesante porque justo eh, lo que mencionas es muy importante porque, exacto, se tiene una nueva redes de comercio en este caso para su conveniencia, ¿no? Como bien dices. Y ocupan estos términos y es algo que también podemos ver en la actualidad para su conveniencia. Entonces sí, es importante, por eso les digo, estas reflexiones me parecen interesantes y creo que pues cada quien las tiene que hacer en función de los temas que le interesen o no. A mí particularmente el tema de derechos humanos siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho. He trabajado en estos temas también durante algún tiempo. Entonces, justo es esto, es una apropiación local, ¿no? O sea, es una apropiación de ciertos conceptos locales o es una idea impuesta desde estas grandes, pues, metrópolis, ¿no? Digamos, esta difusión global de ideas que nos habla propiamente de la lectura. Es un tema bien, bien interesante y sí, sin duda creo que es un tema importante para reflexionar. Y muchas gracias, Siri, por estos ejemplos, porque creo que nos ayudan mucho a caer en esto, ¿no? Si realmente, ¿de dónde vienen, no? Desde arriba o desde abajo, pues, para hablarlo en términos de norte y sur global. Desde dónde vienen estos conceptos y quién se apropió qué y en qué momento se utilizan. Y como tú dices, muchas veces son ocupados a conveniencia y forman parte del discurso. Nada más. Muchas gracias. Sí. Sí, o sea, para que si no nos traguemos lo que mencionan en sus agendas de seguridad y demás, sino que se cuestionen muchas cosas. Exacto, exacto, muchas gracias. Y sí, justo, ¿no? O sea, la idea es cuestionar. Yo siempre les he dicho, o sea, este tipo en general, todas las teorías y todo lo que hemos visto nos debe servir para cuestionarnos todo. Y nuestras ideas son las primeras que nos debemos de cuestionar, pero sí, sin duda es interesante esta parte. Muchas gracias, Silvia. Bueno, si les parece, voy a compartir mi pantalla.
Ay, no sé qué pasó aquí. Sí, eso es. Ya no sé qué. La presentación de hoy es muy chiquita, ¿no? Porque pues el tema creo que ya abordamos buena parte y me gustó que justo la lectura creo que es una reflexión en sí misma, es una reflexión amplia en sí misma la lectura y en realidad aquí lo que vamos a hacer es solamente puntualizar algunos temas que considero son relevantes dentro de este enfoque, ¿vale? Ay, mm, mm, antes ya que empiece la presentación, ¿sale? Bueno, nada más comentarles en lo que sube esto, que, bueno, les digo, un texto importantísimo, sí me parece que les mandé para la lectura del día de hoy, o sea, creo que sí, si ustedes se decantan en algún momento, quieren hacer algún trabajo respecto a la sociología histórica, sí les recomiendo mucho que tomen ese texto como uno de sus textos de cabecera, ¿no? Y en el Drive subí un libro completo, ahorita se los digo cuál es, al final, este, que es como de los autores clásicos de la sociología histórica, que me gustó mucho porque justo lo que hace es, nos enseña o nos va dando el método de cómo nos cuestionamos todo y de cómo cuestionarnos todo este sistema internacional. Entonces creo que es interesante, es un poco como contrasistema, literalmente, porque va justo en contra de lo que tenemos como lo establecido o como lo normal, entrecomillando normal, porque pues no hay nada normal, sino lo muy tradicional y lo que ocupamos todo el tiempo, en este caso en relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, a este libro, pero ahorita vamos a entrar de lleno aquí. Ok. La sociología histórica como teoría o como rama de estudio de la CRI, como enfoque de estudio, surge al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, no es curiosidad, evidentemente, que al término de la Segunda Guerra Mundial pues surja prácticamente todo lo que hemos visto. Porque como sabemos, es también al término de la Segunda Guerra Mundial donde surge el sistema internacional que tenemos actualmente, tanto en temas económicos, políticos, como incluso, y muy importante, en temas organizacionales. La ONU surge de aquí y como bien nos decía Pame, la historia la escriben los vencedores. Y las instituciones las crean, las controlan también los vencedores. Y la ONU es el ejemplo más claro de ello. Y hay muchas cosas que tienen un valor simbólico en este caso. Los miembros del Consejo de Seguridad, me parece el ejemplo más claro de este tema y los poderes que ellos tienen, pero incluso pasa por el tema de los idiomas. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? Bueno, en su mayoría también los idiomas de los aliados, más el español y el árabe, porque ignorarnos hubiera sido una falta de respeto muy grande, ¿no? O sea, porque pues, realmente son las dos poblaciones étnicamente más grandes del mundo, y estoy hablando en términos muy generales, ¿no? O sea, la cantidad de millones de personas que compartimos, por ejemplo, el español como lengua es enorme, y la cantidad de millones de personas que comparten el árabe como lengua también es muy grande. Entonces, ignorarlos hubiera sido una completa falta de respeto, pero bueno, en realidad ¿El los chino otros, también es? sí, ¿perdón? ¿El chino también es? Sí, ¿Chino? sí, ¿Sí? el chino ¿Sí? también. Francés, inglés, español, árabe, árabe, portugués. Sí. No, es francés. Es inglés, francés, chino, ruso, Ujú. árabe Español. y Ujú. español. Sí, son 6 idiomas oficiales. Wow. No me hubiera imaginado que el árabe fuera también considerado como idioma global o que lo tuvieran tan en cuenta. Fíjate que esa historia es interesante también, porque el cambio para el idioma, para el árabe, se hace muy temprano en la ONU, pero se hace por ahí de los mediados de los 50. O sea, apenas tenía 10 años de existencia más o menos la ONU, y se hace porque el bloque de países árabes decide unirse a la ONU, pero le ponen una condición. Así de, oye, nosotros somos tantos millones de personas, ¿a poco nos vas a dejar sin que podamos entender sus documentos? ¿No? Digo, evidentemente esa es la idea, ¿no? No, no fue así la conversación, digo, pero esa es la idea. Entonces, finalmente, por eso se decide adoptar el árabe. Y lo de Según yo, va China, a ser el segundo idioma más hablado o tercero más hablado para 2050. sí, de hecho, me parece que va a ser el tercero, justo.
¿no? Y eso dependiendo de cómo crece Latinoamérica. Porque si sigue creciendo a tasas tan bajas como actualmente, seguramente va a ser el segundo entonces. Porque ellos siguen creciendo de manera exponencial en cuanto a cuestiones demográficas. Pero sí, ese es un tema bien importante, ¿no? Y bueno, el chino es es también de los primeros, pero eso pues es nada más porque son un montón de chinos, ¿no? O sea, fundamentalmente ellos solitos pueden generar un montón de cosas, pero porque son pues, prácticamente la séptima parte de la población mundial, ¿no? Pero sí, ese punto es interesante. Y por ejemplo, a mí una vez alguien me preguntaba, oye, ¿y por qué el hindi se perdió? Y bueno, pues la razón es porque hubo un dominio justo británico, pero si no, también el hindi sería uno de los idiomas más hablados del mundo, porque estamos hablando de 1.000 millones de indios también. Si bien no todos son hindús, sí es una buena parte, porque además había muchas personas hablantes de hindi en Nepal y en Bangladesh, y todo eso se perdió justo por el colonialismo. Entonces, vean también hasta dónde puede tener los efectos el colonialismo. Es interesante, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría surge al término de la Segunda Guerra Mundial. Es una contraposición a la sociología académica. O sea, la sociología académica es esta, pues, tal cual, como cualquier rama de las ciencias sociales académicas que nada más se dedica a discutir cosas desde una posición de superioridad y de una posición muy cómoda. Y entonces se plantea justo el cuestionar lo que se ha dicho hasta ahora. O sea, no nada más revisar el presente, sino voltear a ver al pasado, por eso es que tiene el apellido de histórica, esta teoría, sino de voltear a ver al pasado para explicar los fenómenos y para explicar a la historia misma. Esto es interesante. ¿Sí? Y son contrarias a un par de conceptos que pues, son conceptos que yo creo que tuvieron su auge más grande, por lo menos aquí en América Latina, entre los 80s y 90s, que era la modernización y el desarrollo. O sea, todo el mundo hablaba de eso y decía que teníamos que ir hacia la modernización, que teníamos que ir hacia el desarrollo, pero nada más nadie sabía cómo llegar, ¿no? Entonces, la teoría se opone a estos conceptos y a estos como temas clave dentro de los estados, porque la realidad es que lo que se necesita es replantearnos otro tipo de cosas. Creo que ya me fui, ¿verdad? Sí. Listo. A ver, ¿ahí me escuchan ya? Sí, Jesús, sí, yo te escucho muy bien. ¿Me escucho ahí? Sí. Sí, Jesús. ¿Tú nos escuchas? Un segundo. Porque más bien yo ya no les escuchaba a ustedes. A ver. Ah, ya. No, era mi comp. Lo que pasa es que ya está muy viejita, está al borde de la muerte. Entonces, de pronto le fallan Es estas cosas histórica. en el Zoom. Sí, pues fíjate, justo me la compré para hacer mi tesis de licenciatura. Me la compré en 2012. O sea, ya tienen 9 añitos conmigo. Y pues la verdad es que uno diría, no es tanto, pero para este tipo de cosas que están con la obsolescencia programada y todas esas cosas, pues ya es como un dinosaurio, ¿no? Entonces, una disculpa, pero acá va, ¿no? No hay problema, Jesús, no hay problema. Entonces les decía que esta teoría cuestiona constantemente estos temas de modernización y desarrollo como la clave para entender a la política internacional y a las relaciones internacionales como tal, ¿no? Lo que nos dice es, no, hay otros parámetros y esos parámetros deben de ser justo el tema del colonialismo y del imperialismo. Y es esto justo.
la revisión de los conceptos dominantes. Y nos dicen que los dos conceptos dominantes deben de ser estos, para revisar cualquier, bueno, incluso hay sociólogos que se atreven a decir que cualquier relación social, la que sea, está de por medio temas de dominación, ¿no? Eso dicen algunos sociólogos, pero no nos vamos a detener en estos rollos, pero más bien nos dicen que hay que revisar estos dos conceptos y verlos de manera constante. Y es lo que yo les decía, volteamos a ver la historia de la humanidad y pues sí podemos hablar de que en alguna manera siempre ha existido estos poderes imperiales o coloniales, y que sí es una constante real en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, jugándole aquí a abogar en favor de esta teoría, sí los podemos asumir como tal. Digo, incluso lo podemos traer a la realidad, retomando un poco lo que veíamos con la sesión anterior respecto a la hegemonía, con Susan Stern, pues podríamos hablar de entonces que no necesitamos que haya un solo actor hegemónico, y que lo que estamos viviendo actualmente pues es un imperialismo dual, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por el otro lado China, y que pasa en mucho por temas económicos. Pero si lo vemos de esta perspectiva, pues sigue siendo un imperialismo y un colonialismo que van de la mano, que son conceptos que van de la mano. Este neocolonialismo que nos decían. Nos hablaba también de este concepto de transnacionalización, de cómo va a existir los centros coloniales, lo que antes fuera los metrópolis, y esto es importante porque cambian los términos, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Ya no son metrópolis, ahora son centros coloniales, o como el centro de esta parte, nos habla del centro y de las periferias, y cómo de entre más cerca se esté de la periferia, pues entonces va a ser mayor el nivel de adoptar este discurso del imperio. Y no solamente mientras esté más cerca, hablando en términos geográficos, mientras esté más cerca, yo les decía, si actualmente tomamos como uno de los parámetros fundamentales para medir el poder en el mundo las cuestiones económicas, entonces no necesitamos que un país esté cerca de China o que sea vecino de China para ser un país que forme parte de estas colonias chinas. Necesitamos simplemente que esté cercano a ellos en materia comercial, por ejemplo. Por ahí hay un mapa que les voy a compartir por WhatsApp para dar un poquito de contexto, que bueno, ahorita que deje de presentar con la tablet se los enseño, que habla justo sobre, a ver, déjenme, lo veo porque no los quiero engañar, que es tal cual de cómo funciona el comercio. O sea, qué países tienen como principal socio comercial a Estados Unidos y cuáles tienen como principal socio comercial a China. Y vemos la diferencia del 2000 al 2020 y es dramática, pero dramática en serio. Es más, lo voy a mandar de una vez para que Iri y Pame, si tienen oportunidad ahorita, lo vean. Y pues el resto, la imagen que mandé es referente a esto, ¿no? A este momento justo de la sesión, ¿vale? Entonces, ustedes pueden ver la forma en que ha cambiado radicalmente, y entonces si nosotros midiéramos esta dominación a partir de quién es el principal socio comercial de los países, pues diríamos que China ya tiene un imperio más grande que el estadounidense, ¿no? Pero hablamos justo de esto, de la transnacionalización y cómo se van dando estos fenómenos, ¿vale? Y nos lleva justo al tema de los centros coloniales. O sea, como yo les decía la semana pasada, la importancia de esto es saber de qué forma, o sea, de qué forma podemos asimilar estos conceptos de imperialismo y colonialismo a la realidad actual y ver que si lo tomamos como tal, pues entonces sí podríamos hablar de centros coloniales, que son todos estos actores que de alguna u otra manera están bajo la influencia o dominación, como nos decía, usando este concepto que nos decía Pame, de algún otro estado o de algún otro actor internacional. En este caso diríamos Estados Unidos, China, como estos grandes poderes imperiales, y el resto de los países, o la gran mayoría, como parte de sus centros coloniales. Me gustó este concepto de gobierno imperial, que habla de un control político, y les digo, yo sumaría el control económico, porque justo tiene que ver con esto. No es el imperialismo formal de antes. Y cuando resignificamos esto
y cambiamos el término, pero sigue siendo el funcionamiento de forma igual, es cuando decimos, bueno, esta teoría sí puede tener sentido incluso en el siglo XXI, ¿vale? ¿No? Y justo es esto lo que les decía. El imperialismo formal se opone, o es un concepto que parece impuesto al gobierno imperial, pero desde esta concepción es la evolución de lo mismo. Pasamos de tener un imperialismo formal, muy al estilo de lo que ocurría en el siglo XVIII, XIX, a tener estos gobiernos imperiales que pasan por un control político, y les digo, yo le sumaría ahí el aspecto económico, sobre todo para entender este mundo hiperglobalizado. Creo que no podemos hacerlo sin temas económicos, pero que como ya hemos visto, van de la mano. O sea, decíamos, las empresas chinas, pues no nada más traen su tecnología, sus recursos y demás, traen una ideología también propia, y eso se ve reflejado en todo. Y eso se ve reflejado como parte de este gobierno imperial, ¿vale? Y entonces nos dice que un imperio descentralizado genera desigualdad institucionalizada, ¿sale? Y esto me gustó porque, bueno, como sabrán, uno de mis temas, sobre todo por la especialidad, pues es el tema de desarrollo social y de cómo se generan las desigualdades. Y como explicación a las desigualdades mundiales, que ustedes saben que son dramáticas, pero dramáticas en serio, me gustó mucho esta explicación porque justo, o sea, hablamos de un imperio no tradicional, pero que está generando enormes desigualdades a la forma en la que lo hicieron los imperios tradicionales también, o el imperialismo formal. Y esta desigualdad es institucionalizada porque realmente ya no cuestionamos nada. O sea, y de pronto podemos ver cómo adoptamos modelos de negocio. Por ejemplo, yo estoy pensando justo ahora en el tema de la pandemia, el surgimiento y el boom de todas estas personas que por necesidad, la gran mayoría de ellos, por supuesto, se unieron a estas aplicaciones de Rappi, Didi Food y Uber Eats y todo esto, con la enorme precarización laboral que implica y autoexplotación, porque pues ahí sí, si tú quieres trabajar 12 horas, eres libre de hacerlo, pero pues imagínense lo que debe de ser 12 horas estar trabajando al día, ¿no? Además, en esas condiciones, bajo todos los supuestos que hay ahí, pero te lo dicen así como de, pues es tu opción. Pues es una opción, nadie te obliga a tomar ese empleo. Es si tú quieres. Todos están ahí porque quieren. Todos están ahí sabiendo las condiciones. Y entonces no hay ninguna otra alternativa viable para estas personas y eso se genera con la desigualdad institucionalizada. Y es interesante cómo, lo que yo les mencionaba, dos de estas empresas, pues una es gringa, que es Uber, y la otra es China, que es Didi. Entonces fíjense cómo incluso ellos agarran el mismo esquema y dicen, bueno, si eso funciona, pues vamos a aplicar algo muy similar o exactamente lo mismo en todo el mundo. Que genera desigualdad, que genera pobreza, que genera precariedad, sí, pero así funciona el mundo, ¿no? Y por eso me gustó esta parte de esta frasecita. Bueno, ¿qué características tiene la sociología histórica en la actualidad o cómo la entendemos actualmente? Hay una vinculación entre la sociología del poder y un concepto que mencionó Pame y la dominación. ¿Sí? La dominación, como yo les decía, pasa ya por los términos de, no es una dominación como antes en la cual el Estado forma parte de las colonias del otro, o el territorio forma parte de las colonias, ¿no? Se ve una dominación que pasa por temas de poder, poder político y poder económico únicamente. Y creo que el mapita que ahorita les mandé, pues es un poco eso, ¿no? O sea, la dominación viene de quién es tu principal socio comercial, porque de eso dependes en gran medida. O sea, imagínense que tu principal socio comercial mañana por cualquier circunstancia te bloquea y decide ya no venderte ni un lápiz. ¿Qué le va a pasar a tu economía, no? Y pregúntenle a Cuba, pregúntenle a Venezuela. No, iba a decir Cuba. Exacto, ¿no? Y pasa por ahí.
Entonces, al final, fíjense el poder y la dominación que de alguna u otra forma tienen estos estados sobre los otros, o estos actores sobre los otros. ¿Sí? Entonces, es repensar este tipo de cosas. Por eso les digo que me gustó mucho también esta lectura. Las asimetrías de poder en el centro-periferia. Como les decía, entre más cercanos esté de la metrópoli o del centro de este poder colonial, como que más metido en temas, en estos términos de la nacionalización y de este imperialismo neoliberal vamos a estar, ¿no? Y la cercanía no solo es geográfica, la cercanía también puede ser ideológica, puede ser económica, justamente, puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, decía Manuel el otro día que me gustó este concepto, que Colombia de pronto ya parece más una colonia estadounidense o otro estado más de los Estados Unidos que un estado independiente, ¿no? Que un país independiente. Y bueno, la realidad es que eso tiene que ver con que Colombia es un país mucho más cercano a este poder colonial e imperial de Estados Unidos que otros países de la región. Aunque geográficamente puedan estar más cerca, Colombia es mucho más cercano todavía. Entonces, pasa por eso. Le digo, la cercanía no solamente tiene que ver con temas geográficos, sino en qué medida dependes de, en qué medida han penetrado en tus instituciones y en temas ideológicos también, que termina siendo todo parte de un complejo sistema, ¿no?, que nos lleva a esto. Fíjate, Jesús, que hablando ahorita esto de Colombia, perdón que ¿Sí? interrumpa, No, adelante. algunos de ellos creen que, bueno, hasta hace por lo menos unos 3 años conocí a dos amigos precisamente que venían de intercambio estudiantil de Colombia y ellos creen que somos nosotros los que tenemos como una réplica estadounidense aquí en México y la verdad es que no, o sea, ellos llegaron y dijeron, oye, ¿y dónde están los dólares? ¿Por qué no hablas inglés? ¿No? O sea, yo pensaba en encontrar aquí como gente dialogando en inglés y pues yo ahí me estuve explicando pues que la realidad es que vivimos en un país muy triste, que sí estamos siendo vecinos del magnate, pero pues que no, o sea, que la influencia se remota y nada más hasta ciertas áreas, por ejemplo, ya sea como estados como Cancún, donde sí se ve mucho la influencia estadounidense, donde ya se negocian dólares y muchas cosas más, pero sí me quedé pensando, dije, wow, y ellos piensan que somos nosotros, los que por el hecho de estar abajito de ellos, pudiéramos estar beneficiados y la realidad es que no, estamos en una situación demasiado triste. Exacto, exacto. Sí, y justo, o sea, por eso les digo, las asimetrías de poder y hablar de centro-periferia no tiene que ver tanto con este tema, ¿no? Que antes, sobre todo con el imperialismo clásico, sí hablábamos de un centro-periferia mucho más en temas geográficos, porque tenía que ver con geopolítica y otro tipo de rollos, ¿no? Pero en este caso, pues no, estamos hablando de otro tipo de cuestiones que tiene que ver más con aspectos de pronto culturales, ideológicos, como ya hemos platicado, y que pasan por otro tipo de temas, ¿no? Y justo Colombia lo que tiene es que si bien a lo mejor tampoco manejan dólares ni nada, pues sí tienen muchas instituciones que se han agringado y adoptaron muchas medidas porque los dejaban entrar literalmente hasta la cocina, a los gringos y a sus instituciones. Y entonces, bueno, pues al final eso es lo que termina pasando, ¿no? O sea, son cuestiones que sí, sin duda, son importantes. Y cómo se ve también desde afuera, eso es muy importante, ¿no? Cómo nos ven los demás. O sea, porque entonces, seguramente no es algo privativo de Colombia, muchos países del mundo deben de pensar que somos casi como la colonia de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, además si se van, por ejemplo, a Los Cabos o a Cancún, como decía Pame, pues puede que se reafirme ese estereotipo, pero pues no, la mayoría del país no es así. Que por cierto también son casos tristes de cómo se penetró tanto y se dejó tanto de hacer por parte de las autoridades que literal empresas gringas o los gringos como tal, pues son casi los dueños de estos lugares, ¿no? Pero sí, aunque está prohibido por la Constitución, pero bueno, ya sabemos que aquí pasa cualquier cosa. Y también hay y esto me pareció interesante, circuitos de retroalimentación del poder colonial en los centros metropolitanos, ¿no? Este poder colonial, digamos, no se mantiene alejado, sino que sí va a haber esta retroalimentación, va a haber este intercambio constante. O sea, sí va a estar de alguna u otra manera metiendo las manos ahí. A lo mejor, y esto es lo interesante, y esto es lo que pasa con un mundo hiperglobalizado,
tal vez no de manera como se hacía antes a través de los embajadores ni de puestos políticos. Ahora se hace a través de las empresas. ¿Qué papel no tienen los empresarios? El CEO, ¿no? Que es el concepto que a mí me choca un poquito, pero bueno, el concepto de CEO de tal empresa en México. De pronto son personas poderosísimas, ¿no? Directores de empresas extranjeras en los otros países. Y tiene que ver con esta retroalimentación del poder. Cuando entendemos que el poder ya no solo es político, sino que pasa por muchos otros temas, incluido lo económico y lo empresarial, entonces es cuando vemos cómo puede existir esta parte de la retroalimentación, ¿no? Entonces, ahí me parecen estos temas interesantes y que son las características que nos dice de esta sociología histórica y como les comentaba, jugando un poquito al abogado, pues podemos ver que sí realmente se cumplen estos temas y que sí lo vemos actualmente en el mundo. Digo, tal vez el poder ya no pasa al 100% por lo político, porque lo económico tiene un papel fundamental, y cuando lo vemos desde el lado de vista de lo económico, cuando sumamos la variable económica, entonces tiene mucho más sentido este aspecto del imperialismo, ¿no? De este imperio descentralizado, como lo dicen. Les digo un concepto que fácilmente podría ser del presidente de México, imperialismo neoliberal, porque finalmente pues estamos en una época neoliberal. O sea, podrá que no nos guste y demás, pero estamos ahí. Y eso es una realidad. Y este imperialismo también se adapta a las propias reglas del sistema económico. Es como lo que les decía yo de las aplicaciones estas de Didi, de Uber. O sea, no importa de dónde venga la aplicación, el modelo va a ser el mismo. Porque ya vieron que le ganan mucho, ya vieron que pues tiene evidentemente sus beneficios, y entonces se mantiene. ¿Sí? Entonces esto termina siendo sin duda un tema interesante de cómo el neoliberalismo también pega incluso en esta concepción de cómo vemos al imperio, pero si la adaptamos y la adoptamos, podemos ver que pues sí tiene sentido. O sea, nuevamente, como todas las teorías, no es para todo, ¿no? No todos los temas los vamos a poder explicar desde cualquier teoría, sobre todo los ángulos, los matices, ahí es donde cambia gran parte de esto. Pero, pues sí va a haber sin duda temas o fenómenos que podamos revisar desde esta perspectiva y que hagan sentido. Y es una perspectiva que nos hace cambiar un poco el foco de la metrópoli o de este poder imperial, este gobierno imperial, hacia el resto de los estados. ¿Qué papel tienen los otros estados? ¿Qué papel tienen los otros actores? En un sistema mundo tan complejo y en el que las teorías tradicionales no los contemplan. Simplemente son como, pues como entes, ¿no? Que existen ahí, que están ahí, un montón de gente que, pues, pobrecitos de ellos por nacer en países subdesarrollados. Y ya, a eso se limitan las teorías, digamos. Ven a este mundo muy a la europea, Estados Unidos, y en el mejor de los casos incluyen Australia, pero porque Australia también es muy británico en muchos sentidos. Entonces, ahí se queda en eso. Y se queda nada más en esa parte. Y sin duda es interesante tener una visión que va un poquito más allá y que intenta reivindicar justamente lo que ocurre en las periferias o en los países no centrales dentro de las teorías de relaciones internacionales y que desde ahí se pueda ver cómo funciona el mundo. Es una idea, hay muchas más teorías en este sentido, sobre todo las sistémicas, tratan de entender al mundo desde una perspectiva mucho más amplia, pero también es poco común verlas aquí en México y verlas, porque también en México de pronto nos compramos esta idea de que por alguna razón somos pues, país desarrollado, nada más porque estamos junto a Estados Unidos y somos parte del bloque, ¿no? O sea, por algún motivo de pronto como que agarramos esta lógica y la realidad es que nos casamos con esta idea sumamente eurocéntrica del mundo y de ver en general todas las problemáticas. Y yo lo he visto ahora con muchos análisis o pseudoanálisis que hacen de pronto sobre el tema de Afganistán, que pues es una visión muy limitada en este sentido. ¿Ibas a decir algo, Pam? No, Ah, Jesús. perdón.
Vi que se prendió tu cuadrito, entonces vi mal. Ok, bueno, pues esta sería como un poco la reflexión. Y estos son, bueno, el primero es el texto que ustedes leyeron, el de Stefan Stetter. Yo no sé cómo se pronuncia, porque me parece que es como, no sé si sea alemán, ¿no? Porque creo que el autor es belga, pero pues por ahí luego hablan francés, flamenco, alemán, entonces, pues bueno, digamos, Stefan Stetter, ¿no? Así nada más, que es la lectura que ustedes hicieron. Castellanizarlo. Sí, exacto. Y abajo está este libro, que es del 84, pero que les digo es de los libros más importantes de la sociología histórica tradicional y que me gustó mucho porque lo que hace es plantearnos todas estas preguntas, que sin duda, si a ustedes les interesa el tema, creo que vale mucho la pena que se acerquen a este libro, lo consulten e intenten de alguna manera actualizarlo, ¿no? O sea, replantearse ustedes esas preguntas y contestarlas con el contexto actual que vivimos para entender qué es lo que pasa y para caer en esta sociología histórica, que lo interesante de esta teoría, pues es que no se remite a un periodo en específico, ¿no? Sino que es muy amplia y justo busca a través de la historia explicar el presente, siendo de esta manera constante este fenómeno del imperialismo. Entonces, ya este libro completo en el Drive, este de Charles Tilly, ahí para lo que, si lo quieren consultar, ahí está. No, ya pueden hacer ahí su biblioteca de teorías para cuando tengan tiempo, para cuando tengan insomnio, ¿no? O sea, ya ustedes decidirán en qué momento las ocupan, ¿sale? No sé si hasta aquí haya algún comentario, algo que quieran señalar. Iri, Pame. No, Jesús, por mi parte, pues no, creo que quedó claro y me sirvió mucho para retroalimentar la sesión antepasada que no, bueno, escuché, de hecho apenas la escuché ayer en la noche y me parece que los compañeros dijeron cosas demasiado importantes. Y bueno, pues de igual manera la sesión de hoy también fue muy buena, fue enriquecedora, a pesar de que fuimos poquitos. Muchas gracias, Pame. Sí, Iri. No, bueno, no quería hacer un comentario extra, nada, es que sí me parece algo interesante esta teoría. Y nada, sí voy a checar más a fondo, porque yo sí quiero tomar un poco de, como desde la parte estructural. Entonces, esta teoría me pareció buena y nada. Hay varios puntos ahí en donde se necesita como ahondar un poco más, porque realmente este tipo de teorías no son muy enseñadas. Exacto. Exacto, justo ese es el tema, ¿no? O sea, que muchas veces no se ven y son importantes porque te otorgan esta parte estructural, como tú bien dices. Y creo que realmente como un poquito para introducirte a estos temas estructurales sí te puede servir. El libro ahí de Tilly, el que está en el Drive, la verdad es que está muy bueno. Y pues sí, o sea, si quieres ahí empezar a checarlo, leer algunos capítulos. No es largo el libro, pero pues, como siempre les digo, o sea, tampoco se metan de entrada a leer todo un libro de teoría. Mejor seleccionen 1 o 2 capítulos, revísenlo y si ven que que les hace sentido para su tema, pues agárrenlo y entonces sí, ya quédenselo. Y si no, atrévanse también a votarlo, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a leer y a leer y a leer y a leer, pues nunca vamos a seguir a la parte importante que, como les he dicho, sin duda leer es importante, pero escribirlo y dejar plasmado eso lo es aún más, porque es lo que van a ver los sinopsis, ¿no? O sea, si les llevamos todos los libros que leímos para hacer la tesis, si eso nos lo calificaran, pues créanme que todo sería muy distinto, ¿no? Pero pues ni modo, hay que presentar ahí el impreso, bonito y todo con Sí, su... es que también, Sí, porque también va, o sea, va a depender del enfoque que le queramos dar, porque, o sea, podemos aplicar cualquier teoría, nada más que si es una estructural, o sea, yo voy a la del sistema mundo, abarca así, y puede casi explicar todo como la de la interdependencia compleja, pero desde otro punto de vista. uh-huh. Y pues ahí depende de hacia dónde te quieras enfocar. Exacto, exacto. Sí, 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 sin duda, ¿no? O sea, pero sí ya es una opción más que pueden tener ustedes para que en caso de que les interese este tema, pues bueno, revisen un poquito el libro ahí, se den una idea de si les puede ayudar o no, ¿vale?
Bueno, Sí, Jesús. pues nuevamente, como siempre, les agradezco mucho su presencia aquí, ¿no? Que estuvo también, a mí me pareció muy enriquecedora la sesión. Así que como dicen por ahí, poquitos, como dicen, pocos pelos, pero bien peinados, me parece, ¿no? O sea, al final bastante bien. Entonces, pues bueno, ¿no? Y espero que para las compañeras, compañeros que lo vean posteriormente en YouTube, pues cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy ahí al pendiente. Si quieren hacerla en el chat, para que igual pueda existir una retroalimentación, adelante. Si quieren hacerla de manera personal, pues ya saben, ahí está mi WhatsApp, mi correo electrónico, y con gusto ahí estamos al pendiente, ¿vale? Pues, muchas gracias, Pame. Muchas gracias, Siri. Gracias, Jesús. Muchísimas Oye, gracias. ¿tú Que cómo tengas vas con tu tesina? Perdón. ¿O ya acabaste la especialidad? No, de hecho, justo, ahorita es que el rollo de la UNAM nos atrasó todo, pero ya estoy en el proceso de entrega pues ya prácticamente está como a unos 70%. Ya tengo como 45 cuartillas, es de 35 a 70 máximo. Entonces ya estoy casi terminando y estoy revisando con mi asesora. Justo hace ratito me escribió para decirme que me ve el jueves, pero sí, ahí viene la sentencia, ¿no? Pero sí, ya casi, ya avanzando. Ay, qué bueno. ¿Y quién es tu asesora? Mi asesora se llama Iliana Yashine. Ella es también de ahí del programa de Estudios del Desarrollo, que está ahí en CEU. Y bueno, fue mi maestra ahí en el posgrado de Economía de allá, de CEU. ¿Y cómo se llama tu especialidad? Es la especialización en Desarrollo Social Ajá. del Programa Único de Especializaciones en Economía, del PUVE. Mm, sí, no tiene que ver. Es que una amiga se va a titular por especialización, Uh-huh. o sea, es de Acatlán, pero ya ves que no está en el plan ahí, ¿no? De ¿Sí? titulación. Ella se va a titular por ese medio, pero se metió a la de conflictos, algo así, ¿cómo se llama? No sé si recuerdas el nombre. Tiene que ver con conflictos sociales. Ah, ya sé cuál, pero sí, no me acuerdo del nombre. Sí, ya sé cuál. Sí. Pero bueno, ella apenas inició. Pero qué bueno que vas bien. Sí, Que a pesar de dedicarnos tiempo a nosotros. no, pues ya saben que con muchísimo gusto también. Y pues sí, lo que sí es que también le tengo que dedicar tiempo a eso, pero ya va saliendo, ya casi, ya casi. Qué Estoy bueno, qué segura bueno. que sí, que toda la ayuda que nos estás dando se te va a regresar en un buen karma en tu vida. Muchas gracias. Va a salir rápido tu especialidad y espero que nosotros también. Es por el doctorado y así. Sí, y después ya vamos por la maestría próximamente. Pero teniendo ese estudios de posgrado, ¿puedes irte por un doctorado? Sí, ¿no? No, 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 habría que ¿no? hacer maestría a fuerza, sí. Ah, bueno. Bueno, O una de estas cosas raras que ya existen, que ni les entiendo bien, pero sé que ya existen, que son los doctorados directos, pero que son como de 6 años, y la verdad es que yo preferiría irme por la normalita, ¿no? y allí hay como de medio tiempo o algo así. En donde, en la especialidad, Maestrías. ahí en el programa de economía. No, que sí hay como de medio tiempo, o sea, como tiempo parcial y tiempo completo, ¿no? Pero no sé si se apliquen todas. Sí, no aplican todas, eso sí depende de cada uno, de cada programa en particular, se aplica a tiempo completo, medio tiempo, pero pues generalmente, aunque te digan medio tiempo, no les creas, es una mentira. O sea, le tienes que dedicar demasiado tiempo, pero sí, así pasa. Sí, pues bueno, ya vas encaminado. Así es, ya ahí vamos todos. Como les dije, vamos todos juntos y pues la idea es que todos salgamos de esta igual, juntos. Ay, sí, salgamos vivos. Vamos remando hacia el mismo lado. Exacto. Les digo, ya todos juntos, pues es más fácil, ¿no? Y obviamente les tengo que poner el ejemplo porque si no, pues ¿cómo? Pues sí. Exacto. Sí, no, yo Gracias. soy consciente de ello, ¿no? Eso sí, eso sí. Pero bueno. Habilidad que se siente. Es cierto, no cargues con más responsabilidades. Nah. No, No, de pero verdad. pues sí, al final es algo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, pues va en detrimento también de uno mismo. Así es. Así también me motivo con ustedes, no se crean, eso también me ayuda mucho.
La verdad, Me sí. te motivas al ver que estamos muy, muy abajo, ¿no es cierto? No, no es cierto. Me motiva a platicar con ustedes, pero sí. Sí, sí, igual. Bueno, pues yo deseo que se la pasen, que tengan una bonita tarde. Me tengo que pasar a retirar.